Bienvenidas y bienvenidos a Lunática, este podcast de astrología feminista. Y en este tercer capítulo vamos a entrar en territorio escorpiano, un territorio acuoso en que vamos a hablar de algunas temáticas relacionadas con Escorpio que tienen que ver con la sexualidad, con la energía vital y con el trauma. Para eso tenemos una invitada muy especial que es psicóloga, terapeuta somática y especialista en trauma y sexualidad. Les presento y le doy la bienvenida a Nicole Baumgartner de Sexualidad Consentida. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Lau. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, bienvenida también a este tercer episodio. Bueno, me gustaría partir preguntándote cómo ha sido tu recorrido profesional para poder llegar a encontrarte con esta vocación en la cual eres especialista como psicóloga, terapeuta somática y especialista en trauma sexual. ¿Qué te llevó finalmente a decidir dedicarte a esto y cómo ha sido tu experiencia también en el camino? Si nos puedes compartir eso. Claro que sí. Yo pensaba harto en esa misma pregunta porque creo que hay cosas que fueron sucediendo como que las fui significando a posteriori. Como que la vida también me fue llevando a ciertas cosas y cuando me encontré allí dije, esto me gusta y lo tomo. No es que tenía como tan planificado terminar trabajando en lo que estoy trabajando. Sí, pero, bueno, mi madre es psicóloga y mi padre es profesor y yo en un momento quería ser psicóloga o profesora, obviamente. Y al final terminé haciendo las dos cosas, sí, porque hago harta docencia también. Bueno, siempre supe que quería estudiar psicología. Estaba entre letras y psicología. Finalmente entré a psicología y en el camino también estuve abierta como a distintos tipos de terapias, no solamente a la más académica tradicional que te enseñan en la universidad, sino que siempre estuve investigando desde el cuerpo. Entré muy tempranamente al mundo del trabajo corporal, desde el yoga a mis 19 años y sentía que la universidad eso siempre estuvo como un poco cojo porque me formaba más en lo psicoanalítico. Como el tema corporal. Claro, el tema corporal y el tema incluso, bueno, dentro de la psicología está la psicología transpersonal, que también incorpora la espiritualidad y otros ámbitos de nuestra experiencia humana. Pero en general el foco de la universidad, si bien fue espectacular y me sirve como una base, siempre sentí que estaba un poco cojo en términos de sí, lo somático y el cuerpo. Entonces cuando terminé la universidad tenía mucho interés en todo lo que era lo psicosomático, como estas enfermedades médicas que los médicos no sabían cómo explicar y en el fondo derivaban a psicología para ver, bueno, resuelvan esto porque desde lo médico no hay respuesta. Entonces me fui a hacer un magíster a Barcelona, que era un magíster de psicoterapia psicoanalítica en la red de salud pública porque siempre me interesó mucho también el tema de lo social. Y estando allá, obviamente se me abrió el mundo mucho más allá del máster que fui a hacer. Bueno, además Barcelona, que es súper open mind, una ciudad increíble. Multicultural también, sí, ¿no? Donde también puede viajar mucho porque está todo cerca, accesible. Entonces, bueno, en ese magíster hice mi práctica clínica de 2 años en una clínica que me asignaron. Entonces eso fue lo interesante, porque en esa clínica era una clínica uronefroandrológica. Ah, wow, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso significa que se trabaja con temas de salud sexual, reproductiva. Ah, perfecto. Ya, entonces había todo un área, digamos, interdisciplinaria de muchos médicos, urólogos, ginecólogos, andrólogos. Y estaba también el área de psicología. Y había muchos casos psicosomáticos que tenían dificultades en la respuesta sexual de manera física, pero que no tenían una causa biológica a la base. Ahí me empecé a meter en el tema de sexualidad, el tema del cuerpo, y mi tesis en ese momento fue cómo podemos tener sintomatología en el fondo en el cuerpo que no tiene que ver con una causa física, y esta interacción psique-soma, mente-cuerpo, porque igual tenemos el paradigma dualista aún. Cartesiano, que ha costado un montón romper esta dualidad mente-cuerpo, ¿no? Totalmente. Y por más que la deconstruyamos, yo siento que, bueno, yo la sentía en mi vida, en mí misma, y este proceso de trabajar en este tema fue una integración y una búsqueda de esas distintas partes en mí, como integrarme yo, que sigo en ese camino,
Y también a nivel teórico empezar a encontrar como formas de diálogo entre todas estas distintas áreas. Disciplinas, claro. Disciplinas. Sí. E incluso, por ejemplo, yo que practicaba yoga hace mucho tiempo, decía, pero ¿cómo aplicar el yoga a la psicología, al trabajo con el cuerpo? Y de repente empecé a investigar y vi que en Estados Unidos salió todo un área de neurociencias, yoga, yoga sensible al trauma. ¿Tú también estás formada como instructora de yoga con mirada somática en trauma, no? Claro, pero primero me formé en Ashtanga, o sea, como empecé desde el yoga, sin ligarlo digamos, a mi trabajo terapéutico. Y cuando encontré el yoga sensible al trauma, me metí de lleno allí. Y ahí dije, aquí está lo que yo estaba buscando. O sea, es como que yo siento que cuando hay movimientos de cambios de paradigma suceden en muchas personas a la vez, en distintos lugares. Sí, es verdad. Y es como que dije, esto que estoy viendo que se está haciendo en Estados Unidos estaba resonando, pero yo no tenía ni la terminología ni los conocimientos como para poder expresarlo, pero cuando lo vi dije, esto es. Como que uno va resonando también cuando se van como despertando estos intereses y empieza a surgir de una forma como súper expansiva esta curiosidad por aprender, por formarte, como que se van mostrando los caminos, las personas, las puertas, las disciplinas. No sé si te acuerdas cuando nos conocimos que yo también estaba como con este concepto en la mente de experiencia somática y fue como una canalización que tuve y yo no tenía idea que existía ya como una técnica y me acuerdo que tú me lo comentaste y ahí yo me puse a investigar y finalmente lo terminé estudiando. Tú también estás formada en la técnica de experiencia somática. Cuéntame cómo esta formación a ti te ha también traído una nueva perspectiva para el trabajo con el trauma sexual. Sí, bueno, después de haberme formado en sexualidad, volví a Chile y empecé a buscar trabajo y terminé trabajando en la PDI en un área... Ah, no sabía. Sí, wow. Sí, en terapia reparatoria, ¿no? O de resignificación del trauma sexual, que era una unidad de atención a víctimas de atentados sexuales. Entonces, ahí me fui de derecho al trauma. Y ahí, bueno, te empiezas a encontrar con que puedes hacer un tremendo trabajo terapéutico en el vínculo, en poner en palabras experiencias que son indescriptibles muchas veces, y atestiguar algo que no había podido ser testimoniado antes por esa persona. Pero en ese proceso también te encuentras con el cuerpo que sigue teniendo muchos síntomas. Obvio que con el trabajo terapéutico algo de eso va bajando, pero como tenía esta patita con la sexualidad, también me empecé a preguntar... Bueno, nadie está hablando de sexualidad con las personas sobrevivientes de violencia sexual. Que entendamos sexualidad más allá del acto sexual. Exactamente. ¿No es cierto? Como que tiene que ver con nuestra relación con el placer en la vida, con nuestro cuerpo. Sí. Entonces, en ese sentido, yo dije, bueno, ¿por qué no fusiono un poco lo que aprendí en Barcelona con el acompañamiento en trauma? Entonces empezamos a hacer unos talleres con una colega dentro de la PDI para grupos de mujeres sobrevivientes sobre sexualidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! Claro. Y ahí no tuve más que la obligación de empezar a estudiar sobre el cuerpo. Claro, de todas maneras, sí. Y ahí empecé a leer, a Peter Levine, empecé a meterme en el tema, me metí en la formación, hice los 3 años de experiencia somática y empecé ahí un camino de múltiples líneas de trabajo corporal que he ido fusionando y siento como que ahí cerró algo, que ahí en mí se integró algo porque también lo tuve que pasar por mi cuerpo y también los acompañamientos se volvieron... más completos y siento que cubrió una necesidad que existía y que no había mucho espacio y no hay todavía tantos espacios para, cada vez más, para abarcar el cuerpo, el trauma y la sexualidad en el trauma sexual. Sí, pues qué interesante. Bueno, para contarle a nuestra audiencia, aprovecho también de contarles que la Nicole tiene el sol en Escorpio, igual que yo. Creo que tu ascendente... Acuario. Acuario, ¿y tu luna? Libra. Libra, ya. Y me ha pasado que he podido como notar que hay muchas terapeutas, psicólogas que tienen componentes escorpianos en su carta, soles en Escorpio, ascendente en Escorpio, luna en Escorpio, que se dedican al trauma o se dedican a la sexualidad o se dedican al acompañamiento en duelos, en procesos de pérdida, de duelo.
lo encuentro súper interesante porque también las personas, por lo menos que yo he conocido, también están muy asociadas y muy relacionadas a los temas de cuerpo, de somática. También ahí aprovechamos de contarle a la audiencia que hay muchas técnicas somáticas, no hay una sola. Por un lado está la experiencia somática, que tú la estudiaste, tú te formaste, yo estoy en formación. Bueno, hay muchas otras. Está... bueno, toda la línea de la bioenergética. Yo también me he formado en la línea del yoga, que es yoga somático, yoga sensible al trauma. También me he formado en TRE, que son estos técnicas. Los temblores. Sí. Entonces, bueno, hay un montón, la polivagal, teoría polivagal. Sí. El focusing también es somática, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón. Pero lo importante aquí, más que la técnica, es este abordaje, ¿no? Este abordaje hermoso que nos ayuda a darle esta como nueva perspectiva y este nuevo manejo, gestión de personas, mujeres, que tú trabajas con mujeres, que son sobrevivientes de abuso y trauma sexual. Y en ese sentido, Nicole, yo te pregunto, ¿cómo es para ti que tú tienes el sol en Escorpio y que estás muy ligada con estos temas y que es tu trabajo en el día a día? ¿Cómo es para ti acompañar a mujeres que han vivido experiencias súper traumáticas, de abuso, de negligencia, y desde el cuerpo? Como que en somática se habla mucho esto como de la corregulación, ¿no? Como en el fondo, uno como terapeuta, estar ahí en ese espacio de calma, de regulación, para poder ser un cuerpo finalmente regulado que acompaña a otro que está desregulado y que ha vivido experiencias y procesos sumamente difíciles, y que finalmente es eso también lo que ayuda mucho a resignificar. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo tú vas navegando y acompañando en ese sentido a las víctimas o sobrevivientes de abuso y de trauma sexual? Bueno, sí, muchas veces en terapia o en psicología en general se habla de que ocupamos una función como materna, en el fondo, en nuestro acompañamiento, que tiene que ver con dar esas estructuras, ¿no? O contención o sostén que no pudo existir en su momento. Y una de las definiciones de trauma tiene que ver con el fondo vivir una experiencia de mucha activación o de desregulación sin un testigo empático que nos ayude a corregular esa experiencia. Y bueno, yo creo que la violencia sexual tiene mucho de eso. Como Escorpio, ahí tú me vas a ayudar más con ese ámbito, pero me acuerdo que me sacaba la carta astral un par de veces y recuerdo una vez que me la saqué y la persona me decía, bueno, todas tus casas están como en sexualidad, en tu vida personal, en tu trabajo, como que había algo que tiraba mucho desde lo Escorpio en torno al trabajo con la sexualidad, y me parece muy importante en trauma ese complemento. Porque si piensas en el trauma sexual, bueno, ahí está lo mortífero, el dolor, lo difícil, lo desafiante, lo tenso, lo contraído, lo doloroso. Pero para acompañar lo oscuro, lo sombrío, lo difícil, necesitamos de lo vital. Claro. O sea, hacia dónde estamos caminando. No para meter el dedo en la herida, ¿no? Sino que para hacer un proceso donde atravesamos la experiencia difícil, ahora con una compañía, una corregulación, y aspiramos hacia un estado más gratificante, ¿no? Para esa persona. Sí. Y eso significa conectar con lo que la sexualidad nos trae como energía de vida, la energía sexual. Claro. Eso tiene que ver con la vitalidad, con la presencia, con el poder sentir. O sea, hay mucho yo digo, el cuerpo es territorio de sexualidad. También los vínculos, el conectarnos humanamente, todo lo que tiene que ver con cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con el cuerpo, con otras personas, con nuestro propio cuerpo, con nuestros sentidos y con la energía de vida y el placer, los placeres vitales que llamo yo. Creo que es súper importante para acompañar lo desafiante. Es como lo que habla la experiencia somática respecto al pendular, como un péndulo, ¿no? Que va entre lo difícil, lo que se contrae, lo desafiante, activar, y pendular hacia lo que nos ayuda a la regulación, lo más expansivo, ¿no? Lo que llamamos como algo más recursante. Los recursos, sí. Bueno, para la gente que no sabe, los recursos son
estas experiencias o las relaciones que tenemos en nuestra vida que finalmente nos ayudan a volver a ese espacio de calma, de confianza, de conexión, que se puede haber perdido por una experiencia así de difícil como es un abuso o una experiencia de abuso sexual. Hay tantas preguntas que me surgen, Nicole, con esta conversación, escuchándote. Todos estos temas de los cuales recién estabas hablando, que son temas muy escorpianos, el tema de atravesar un poco la incomodidad, conectar con eso que se siente denso y contraído en el cuerpo, es muy escorpiano desde la astrología somática, que es lo que yo estoy relacionando y desarrollando. Todo este componente escorpiano que se siente a ratos muy intenso en el cuerpo, que se puede sentir como malestar, como síntoma incluso. Tu primer acercamiento a especializarte como terapeuta sexual y somática fue porque tuviste un interés en lo psicosomático, en los síntomas, la sintomatología, personas que quizás han tenido experiencias de vida difíciles, que no han tenido quizás un entorno, una red de apoyo, que los ha ayudado a corregularse o a contener estas experiencias y han terminado somatizando en el cuerpo a través de síntomas que la ciencia, la medicina moderna no puede explicar y no tiene soluciones. Entonces hay tantos elementos aquí escorpianos que son tan hermosos porque es como una invitación a un proceso en el cual tenemos que atravesar un poco como eso que está oculto, y que muchas veces efectivamente el trauma queda como en una parte oculta de nuestra psiquis. Yo me acuerdo que en algún momento te pregunté si las personas que han sufrido experiencias de abuso sexual tienen como algún bloqueo de de esa experiencia, de esos recuerdos, esas memorias. Ahora que estoy estudiando experiencia somática, me doy cuenta de que efectivamente eso ocurre y que son mecanismos de defensa. La disociación, la amnesia disociativa. Sí. Ahí tú nos puedes comentar más de lo que tú sabes con respecto a eso, porque claramente cuando esas memorias y esas experiencias quedan como bloqueadas a la conciencia, ahí el cuerpo pareciera ser como una vía y un vehículo para poder sanar o reparar estas experiencias. Sí. O sea, el cuerpo a la vez es un mensajero y por eso muchas sobrevivientes a veces comentan que el cuerpo es como un enemigo, porque en el fondo a veces siento algo que no quiero sentir o estoy en un encuentro sexual y quiero disfrutar y vienen memorias difíciles. Entonces el cuerpo puede vivirse muchas veces como un enemigo, pero en realidad también nos viene a mostrar lo que no está integrado, y esta memoria somática que registra la experiencia traumática, que muchas veces no puede ser puesta en palabras ni en una memoria como más declarativa o episódica. Y podemos tener una disociación porque muchas personas dicen que en el encuentro sexual a veces, cuando es, o sea, digamos, una experiencia de transgresión sexual, como que se salieran del cuerpo y se ven desde fuera. De alguna manera es un mecanismo de defensa que nos ayuda a que algo que es intolerable en ese momento sea más tolerable. Y hay distintas maneras de disociarnos. Puede ser, me olvido, como una amnesia disociativa, me olvido de la experiencia, entre comillas, la disocio, y luego tiempo después en mi vida por algún gatillante en el presente o porque ya tengo quizás una estructura más madura o un contexto que me sostenga mejor, entonces esas memorias empiezan a aparecer para ser integradas. Pero también a veces hay personas que recuerdan la experiencia y la pueden verbalizar, pero está disociada de la emocionalidad que está a la base. Sí. Entonces lo cuento como si le hubiese pasado a otra persona y no a mí, sin el correlato emocional. Claro. O también puede ser que el cuerpo mismo tenga algunas zonas o haya algunas sensaciones más anestesiadas. Entonces podemos disociar a distintos niveles, y eso es lo que podríamos llamar, desde lo que tú decías, lo más escorpiano, como de esto que está oculto, de que hay que ir a las profundidades. No significa que hay que recordarlo todo, pero sí atravesar como experiencias que son emociones, sensaciones, recuerdos, imágenes, que son desafiantes para poder integrarlas y que dejen de molestar desde lo psicosomático o desde otras esferas. Desde siempre tengo problemas cuando me vinculo, porque patrones vinculares, ¿no? Claro. O dificultades, síntomas de la sexualidad. Sí. Y en ese sentido también lo que está oculto, ir a las sombras, como
hacemos ahí Escorpio, que a mí me encanta profundizar. También no es todo lo que está como lo doloroso, lo traumático, sino que también ahí están los recursos que están sin luz. De todas maneras, sí, po. O sea, el gran poder escorpiano es poder ir a esa profundidad que a rato se va a sentir incómoda, que como dices tú, no es necesario traer todo a la luz de la conciencia, pero ya el hecho de permitirnos sentir algo de esa incomodidad nos va a ayudar a conectar con la otra parte, que es la energía vital, que es reconectarnos con el placer también y el disfrute de vuelta. Y me imagino que no todas las personas responden o experimentan el trauma de la misma manera. Me imagino que hay personas, como tú dices, que pueden experimentarlo mucho a nivel de cuerpo, con distintos síntomas, quizás como de forma más fragmentada o disociativa. Quizás hay personas que no lo experimentan directamente en su sexualidad, pero sí quizás en términos vinculares. Es como bien interesante como los mecanismos que va encontrando el cuerpo como para poder, en el fondo, lidiar con estas situaciones. Me parece también súper interesante porque en algún momento, bueno, Peter Levine publicó su autobiografía hace no mucho, sí. Y ahí él comenta que también es víctima de abuso sexual, que él vivió una experiencia sumamente traumática y violenta en su infancia, y eso lo llevó a él también a desarrollar la técnica. Me imagino que, bueno, y también yo, como lo veo desde mi perspectiva como astróloga y terapeuta somática, también veo un componente muy escorpiano en Peter Levine y en la experiencia somática misma de esto que se habla, el concepto de la resiliencia, ¿no? El crecimiento postraumático es un término que a mí me gusta mucho también, ¿no? Lindo, porque no creo que fusiona también como la resiliencia, aquello que cuando atraviesas, ¿no?, la sombra o lo difícil de lo traumático, cuáles son los recursos que aparecen, no, como decía una paciente una vez, no gracias a eso, sino que a pesar de eso. Los recursos que también surgen, las fortalezas, los aprendizajes, el crecimiento. Incluso se habla del crecimiento espiritual asociado a experiencias difíciles cuando se pueden sobrellevar. Qué lindo. Sí, yo, bueno, lo encuentro, si bien, claro, estamos hablando acá de temas súper delicados y que incluso hasta hoy en día siguen siendo un poco tabú, ¿no? Sí. Todavía cuesta hablar de estas cosas. Incluso yo hablo y como que a ratos como que siento que me cuesta. Quizás a ti no te cuesta tanto porque tú ya tienes una trayectoria, tienes varios años acompañando. Pero claro, hay hartas cosas ahí muy interesantes. Y esto de la resiliencia, esto de, ¿cómo dijiste tú? El crecimiento postraumático. Lo encuentro lindo, lo encuentro como que en el fondo hay luz, ¿no? Hay una resignificación, se habla mucho como la resolución del trauma también. ¿Qué opinas tú de ese concepto? ¿Te hace sentido? Bueno, yo he hecho hartas reflexiones en torno a cómo llamamos los procesos de... Voy a decirlo ahora, resignificación, pero hay gente que, bueno, la sanación es una palabra tan manoseada y también... o alguien dice no se puede sanar esto del todo, o qué significa sanar, la resignificación de darle un nuevo significado, una nueva mirada a algo que ya pasó y nunca va a dejar de haber pasado, pero lo podemos quizás remirar. También se hablaba en su momento mucho, y todavía se sigue hablando, de terapia reparatoria. La reparación, sí. Pero también se criticaba ese concepto porque es como que hay algo roto y esta sensación de estoy dañado, estoy marcado, estoy marcada. Como que hay algo mal en mí. Hay algo mal en mí, entonces como que ese concepto podía como aumentar la autoestigmatización. Entonces se ha cuestionado, pero también se ha hablado de que una vez una colega, una terapeuta, me dijo que le gustaba el concepto de reparar y me pareció tan interesante porque dijo que es reparar, o sea, volver a parar, volver a mirar sobre una situación que sucedió desde un nuevo lugar y también para reconocer que eso ya pasó, ¿no? Cuando estamos haciendo una terapia reparatoria significa que la situación no está ocurriendo ahora, sino nos abocamos a que eso termine. Y luego resignificamos. Entonces, es reparar, volver a mirar y darnos cuenta de esta distinción entre
el pasado y el presente. Sí, claro. Y hay quienes hablan de renegociación, como que uno negocia con el trauma, porque no es como tenemos que ir trabajando así como yo me meto, miro esto con dificultad, ¿no? Y vamos a ir trabajando con esos dolores, que es un proceso, la verdad. Entonces hay distintas terminologías. Recuperación, hay quienes también lo nombran. Y yo siempre le pregunto a las personas qué palabra le hace más sentido en base a su experiencia, porque lo mismo, me quiero llamar sobreviviente, víctima, viviente. ¿Cómo quiero llamar mi experiencia? Porque tampoco es todo lo que somos, es una parte de nuestra vida. Eso que vivimos que fue difícil. Bueno, estos conceptos yo creo que nos ayudan mucho a poder entender mejor y a poder significar mejor estas temáticas que son delicadas, que son difíciles incluso de hablar, claramente de acompañar, y sobre todo para las personas que también pasan por ahí, que viven esto. Pero también siento que hay algo importante de rescatar, que quizás a veces más que la etiqueta, porque claramente a todos nos pueden hacer sentido distintos conceptos, importante como hacer el proceso, ¿no? Estar dispuesto a hacer un proceso. Quizás algunas personas que nos estén mirando en este capítulo y que resuenen con esto, les puede como generar algún movimiento en su cuerpo, y hay que escuchar eso, como que decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque a veces uno como que no sabe si, bueno, hay muchas mujeres que a veces tienen como sospechas, como puede ser que quizás a mí me haya pasado algo en mi infancia, que es lo que me pasó a mí, que por muchos años yo viví con la sospecha o con las dudas, hasta que inicié un proceso y me encontré ahí con yo digo, el averno, me metí a la caverna y se manifestó un poco esto. Entonces creo que es importante como darnos esa posibilidad de por lo menos atrevernos a mirar, como sea que somos súper conscientes o no de lo que nos haya pasado, saber que es algo que pasó, que está en el pasado. Me gusta mucho la frase, esto ya pasó, de recordarnos con el mismo cuerpito, como con un cariño, con una mano en el pecho, como esto pasó. Porque claramente se habla mucho desde la somática y desde la experiencia somática, que el trauma muchas veces pareciera ser que, como en términos temporales, uno lo estuviera como repitiendo y reviviendo constantemente a través de distintas experiencias. Entonces es muy importante como volver a enseñarle al cuerpo, ¿no? Y ahí yo te quiero preguntar, y ojalá que nos puedas quizás como recomendar un tip a la gente que nos esté mirando. ¿Qué formas ocupas tú? Sabemos de los recursos, pero ¿qué nos recomiendas para ocupar y recordarnos que en este momento presente está todo bien, estamos seguras, estamos protegidas, como que ya pasó, está todo bien? Sí. Bueno, dijiste muchas cosas y quería detenerme en algunas de ellas antes de ir al tip. Sí. Primero, agradecerte por compartir tu experiencia y también por generar este espacio para que podamos hablar de este tema para muchas personas que, yo digo, a veces el proceso inicia, ¿no? Con cualquier cosa. Puede ser una intervención terapéutica, o decir quiero hacer una terapia, o puede ser escuché un podcast y eso me movilizó para poder quizás empezar a indagar, o una amiga me contó su experiencia y me hizo conectar con mi experiencia, y ahí me di cuenta que lo que yo viví también fue, por ejemplo, abuso, muchos de esos relatos. Entonces al final también ser como gentiles respecto a los ritmos internos, porque hay mucha gente que dice, si hubiese trabajado esto antes, quizás no hubiese tenido que pasar por todo esto, y en el fondo lo que tú decías de darnos el regalo y la oportunidad de poder mirar estos procesos difíciles para poder sentirnos mejor con eso. Sí. Pero también hay tiempos para eso. Claro. Sí. Entonces respetar también que las cosas suceden cuando tienen que suceder. De todas maneras. Y ojalá que este podcast pueda también abrir ahí algunas luces para las personas que nos estén escuchando. Y por supuesto que también el solo hecho de escuchar este podcast, o incluso el título de este podcast, hay personas que les va a remover. Y es importante decirlo porque a veces solamente el hecho de hablar de trauma
inevitablemente nos va a hacer reconectar con algo de lo traumático, de nuestras propias experiencias traumáticas, pero también de las experiencias traumáticas de personas que queremos, que conocemos, que nos han relatado, personas que acompañamos. Lo digo yo como terapeuta también, que por supuesto que eso nos moviliza. De todas maneras. Entonces, la seguridad dicen que en el fondo está en el cuerpo, es sentida. Por más que a veces nos digan, esto ya pasó, necesitamos hacer un trabajo somático para mostrarle a nuestro cuerpo que esa experiencia ya pasó. Y ese es el tip, ¿no? Que hay una parte cognitiva que nos puede ayudar muchísimo a decir, eso era antes, esto es ahora. Pero también necesitamos incorporar al cuerpo en ese proceso. Incorporar al cuerpo. Tal cual. Y eso significa generar enraizamiento, ¿no? Por ejemplo, poner nuestros pies en el piso, sentir, hagámoslo, claro. Sentir nuestros apoyos, por supuesto. Incluso si nos estamos movilizando con esto que estamos escuchando, ¿no? Podemos sentir ahí los pies en el piso y quizás incluso podemos ayudarnos con nuestras manos en los muslos si eso nos acomoda, como para quizás empujar un poquitito incluso nuestras piernas y las plantas de los pies hacia el piso, para sentir la fuerza de la musculatura de nuestras piernas y sentir la planta de los pies presionando hacia este suelo que nos sostiene. Y a nuestro tiempo ir soltando y relajando también esa musculatura. Quizás ahí aparece una respiración más profunda e ir sintiendo los apoyos también de nuestra espalda, ¿no? En este respaldo, en este caso que nosotras estamos en esta silla. Y también podemos orientarnos en el espacio, ¿no es cierto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Estamos aquí y ahora. En Casa ¿Con Work. quién estoy? En Casa Work, grabando este podcast, ¿no? Entonces nos traemos al presente desde el registro del cuerpo, nos orientamos, le ayudamos a nuestro cuerpo a mirar dónde estoy, ¿no? A sentir dónde estoy. Y muchas veces cuando una experiencia muy común es tener como reexperimentaciones o flashback, estos recursos corporales nos ayudan, como sumado al recurso somático de eso ya pasó, no está pasando ahora, eso era en ese entonces, no es ahora. Estos recursos del cuerpo nos ayudan también a acompañar eso cognitivo. Porque ya está estudiado desde las neurociencias, ¿no es cierto?, que el hipocampo, el área de Broca, un montón de áreas cerebrales se ven impactadas con la experiencia traumática, la ínsula, lo que afecta nuestra interocepción, nuestra capacidad de registro de la experiencia a nivel de memoria declarativa, la separación del pasado con el presente. Entonces, desde el cuerpo también tenemos que acompañar el trabajo terapéutico. Qué increíble cómo el cuerpo se presenta como esta, no sé si llamarlo una herramienta, porque finalmente somos cuerpo, somos este territorio físico, pero que también a la vez tiene un montón de componentes, sensaciones, emociones, pensamientos, como que todo eso también es parte del cuerpo. Y claro, esta como visión moderna, científica, que con las neurociencias se ha podido como romper un poco ese paradigma de esta separación entre cuerpo y mente, cuerpo y emociones. Ha costado, ¿no? Ha costado como volver a esa integración de todo esto que somos, que es como una multidimensionalidad del ser, que es tan linda, que es tan hermosa, pero que de alguna manera como que ha estado tan instaurado que como que siento que estamos como en una fase inicial todavía de volver a esa unidad de lo que somos, y que tiene tanto potencial de sanación, de crecimiento, de reparación, de también volver a reconectarnos con esta capacidad innata del cuerpo de la energía vital, del disfrute, del placer. Desde ese lugar o desde esta mirada, Nicole, ¿qué podrías recomendarnos y recomendarle a la gente que nos está escuchando? Porque me imagino que tú tienes algunas clientas consultantes que probablemente les cuesta volver a conectar con la sensación de placer a nivel de cuerpo.
¿Qué podrías recomendarnos tú para las personas que han experimentado trauma sexual, abuso sexual? Uh-huh. Como una herramienta o como un recurso para reconectar con el placer, más allá de lo sexual. Yo encuentro que como una forma de experimentar la vida también, a través del cuerpo, a través de sensaciones que nos recuerden que habitar el cuerpo es placentero. Claro. ¿No? Tú has respondido parte de la pregunta porque dijiste yo como trabajo en sexualidad muchas veces hay personas que vienen con dificultades en el área de la sexualidad, pero para trabajar el placer sexual necesitamos ampliarlo al placer vital primero. Eso, sí. O sea, ese es un tip inicial. Si yo siento que la sexualidad está muy cargada de peligrosidad por la experiencia de violencia sexual que esa persona vivió, entonces en ese sentido primero tengo que mostrar a mi cuerpo que puede estar en un estado de expansión y de conexión con lo placentero y que eso puede ser seguro. Pero si la sexualidad se siente como una amenaza en un inicio, podemos empezar a reconectar con el cuerpo y lo placentero desde el agüita que estás tomando, el sol en la piel, el viento, ¿no? Y la sensación en el cuerpo, algún aroma, todos los sentidos quedan como a disponibilidad para el trabajo corporal. Y es muy importante ahí también saber qué sentido es el que está más disponible o menos cargado de lo traumático, porque a veces el tacto... qué interesante, claro. Claro, sí. El tacto muchas veces, no siempre, pero en las situaciones de violencia sexual es uno de los sentidos que suele estar como más alterado, en general, dependiendo del tipo de agresión sexual, pero muchas veces también la mirada puede estar muy cargada, ¿no? Estas miradas intimidantes, lascivas, o dependiendo de la situación. Entonces, ¿cuál es el sentido que está más disponible? Entonces hacemos también un recorrido ahí de cómo está el tacto, cómo está el olfato, cuál se siente más fácil para poder acceder. No empezamos por lo más difícil, claro, no empezamos por lo más desafiante, empezamos por lo más accesible, para que esa persona en el fondo vaya adquiriendo seguridad primero en el cuerpo y comodidad fuera del ámbito de lo sexual erótico directamente específico, puntual, para irnos acercando paulatinamente a eso. Es como que se trabaja desde la periferia al centro, más activación tiene para esa persona. Sí, que heavy. Sí, yo he podido notar también en consulta como muchas personas pareciera ser que acá, o sea, en el centro de su cuerpo, como vísceras, estómago, desde la experiencia somática se habla como trauma complejo en esta parte del cuerpo, como un territorio más difícil, ¿no? Como mucho más delicado y que claramente no es como llegar y meterse ahí. Entonces partir por esto que es como más cotidiano, más accesible, nuestros sentidos más disponibles, pareciera tener mucho más sentido a la hora de volver a reconectar con esas sensaciones de placer, de disfrute, que están disponibles siempre, pero que se han visto como distorsionadas o perjudicadas por estas experiencias de abuso. Y no presuponer ahí como en el fondo, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que en la práctica de yoga hay ciertas posturas que se sienten como posturas, entre comillas, relajantes, o shavasana, que es cuando uno se tiende, ¿no? Al final, o la postura del niño, ciertas posturas que pueden ser tremendamente activadoras para ciertas personas y para otras para nada. Entonces, como esta curiosidad de entender que cada mapa corporal erótico y cada mapa corporal somático en general va a tener memorias o áreas más presentes, áreas más adormecidas, entumecidas, áreas con más carga traumática, muy, muy particulares en cada sujeto, ¿no? En cada persona. Claro. Entonces, la posibilidad de curiosear y no tener como... Porque a veces cuando empezamos a trabajar y acompañar a personas, necesitamos a veces tener como algunos... obviamente directrices de cómo movernos. Sí. Y en general, efectivamente, de la periferia al centro, obviamente asumimos que quizás la zona genital o los pechos o ciertas áreas del cuerpo tienen más carga traumática que otras, muchas veces es así, la pelvis, pero porque a veces el trauma ocurrió en esas zonas o por lo que simbolizan esas zonas respecto a la sexualidad, pero a veces el trauma puede estar, digamos, obviamente en todo el cuerpo, en nuestra capacidad de sentir el cuerpo, o en otras áreas, en las manos, ¿no? En las manos, en el cuello, o sea, en el fondo estar con la apertura a descubrir
porque bueno, el trauma nos corta la curiosidad y la exploración, estamos fijos, como caballito ¿no? de feria. Ajá. Sí. Entonces, el mostrarle curiosidad a las personas que acompañamos en su descubrimiento y ver qué vamos encontrando, también nos hace conectar más desde la teoría polivagal, ¿no? Con el nervio vago, ¿no? La conexión social, despertar la curiosidad en conjunto en esa corregulación. Sí, qué lindo. Bueno, ahí el juego también puede ser una bonita herramienta, ¿no? Total. Como para, reconectar con eso, como volver a sentirnos niños sin estas sensaciones como de amenaza. Pues claro, mucha gente también experimenta esto en su vida adulta o en su infancia. Me imagino que cuando es la infancia es más complejo. Oye, y hablando de miradas lascivas, quiero retomar ese punto. Bueno, nosotros estuvimos compartiendo el fin de semana, estuvimos en una sesión de baile nocturna ahí. Celebrando tu cumpleaños. Celebrando mi cumpleaños, Sol en Escorpio también, la Nicole estuvo hace poquito de cumpleaños. Y bueno, como todo ámbito de carrete, contexto de carrete, estábamos ahí con su perreo intenso, la música estaba rica, había harta gente. Y pasó que, claro, yo estaba bailando con mi amigo Joaquín y estaba la Nicole con su amiga la Ángeles y estábamos los cuatro en las mismas, estaba todo el mundo en la misma y de repente aparecieron estos chiquillos ahí un poco muy curiosos. Y ahí yo te quiero preguntar, Nicole, porque claro, me surgió todo esto como el domingo o el lunes, analizando un poco el contexto. ¿Qué pasa con en estos contextos o estos como acuerdos tácitos desde lo cultural y social, cuando estamos como inmersos en estas situaciones en las cuales estamos compartiendo con mucha gente y hay como claramente una expresión corporal y aparecen estos personajes o estas personas que de repente se sienten un poco invasivas? ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres o como hombres? Porque me imagino que es como para los dos lados, pero claramente como que culturalmente, socialmente ocurre más como que en el fondo nosotras estamos bailando y aparece un hombre y estos chicos están un poco como al acecho. ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres como para resguardar nuestra integridad física, nuestro territorio corporal, sin sentirnos invadidas, sin sentirnos en peligro? Ajá. Claro, o sea, yo creo que sentirnos invadidas es positivo en ese contexto. ¿Ya? En el sentido de que si me estoy sintiendo invadida, estoy registrando mi límite. Y no podemos evitar en este mundo que de pronto alguien nos invada. Sí. El tema es qué hacemos con esa sensación. Con eso, Primero lo digo, ¿sabes por qué? Por la importancia de validar esa sensación. Sí. Porque muchas personas dicen, bueno, si me estoy sintiendo invadida, pero quizás no es para tanto, quizás, bueno, me tengo que acomodar a esta situación porque así son las cosas, cuando uno va a bailar, esto pasa. Entonces, darle lugar a que en realidad quizás no buscamos no sentirnos invadidas, sino que escuchar ese límite que está surgiendo ahí y ver cómo podemos tomar acción. A veces vamos a poder tomar acción por nosotras mismas y otras veces vamos a necesitar de ayuda. En ese momento yo, cuando estábamos bailando, me sentía bastante segura porque estábamos ahí en grupo, ¿no? Y sé que tenía las herramientas para decir en cualquier momento si me sentía insegura, como decir... Si ya traspasaste como un límite, ya... Ajá. Sí. Pero también sé que quizás yo en otro contexto, más sola, o muchas personas también sobrevivientes, que ha sido desafiante poner el límite, porque ocurrió muy tempranamente, porque en ese momento nuestro sistema nervioso eligió que la respuesta que más nos iba a ayudar a salvarnos en esa instancia era el congelamiento, o la adulación, u otras respuestas, apaciguamiento. Y hay mucha culpa muchas veces por esas respuestas, porque no las entendemos desde la mirada del sistema nervioso, ¿no? Y de nuestras defensas, que son igualmente defensas. Mucha gente dice, es que yo no me defendí, o... No, son formas de defendernos diferentes, ¿no? Pero más allá de eso, hay personas que tienen más dificultades justamente porque a veces no han procesado traumas anteriores para poner esos límites. Y lo que quería destacar, que tú lo dijiste un poco, es que esto es tarea de todes. De todes. ¿Ya? Sí. Y en ese contexto, tu amigo Joaquín, en un momento, yo creo que él percibió que ese acecho, esas personas que estaban ahí, y hizo un comentario, ¿no? Como, ellas están bailando bien entre ellas, ¿no? Algo así, no recuerdo exactamente el comentario. Y yo después lo felicité y me acerqué a él y le dije, muchas gracias, ¿no? Porque en el fondo
todos tenemos que estarnos también cuidando y viendo, o podemos preguntar, ¿estás cómoda con esto? Si estamos con una amiga, o si y la persona te puede decir, sí, estoy bien, yo lo estoy manejando bien, o quizás no, necesito un poco de ayuda. Incluso en algunas instancias se han pactado algunas señales no verbales entre mujeres en bares, como por si está pasando algo y se necesita ayuda. En ese momento se siente que pedir ayuda puede ser peligroso. Sí, he visto eso, como las señales que es parecido como esta señal de la violencia intrafamiliar o violencia vicaria. Ajá, sí. Exactamente. Entonces también podemos hacer pactos sociales más amplios de cuidado, porque también tenemos que entender que por más que hemos cuestionado ciertas lógicas de la conquista, ¿no? Tenemos el modelo patriarcal encima, aún. Y muchas veces en ciertas instancias como discotecas, lugares donde uno va a bailar, se generan esas dinámicas como de justamente de la conquista, donde está esta idea más antigua que todavía sigue vigente en algunas personas, ¿no? Como algo muy tradicional, que tiene que ver con que la mujer tiene que ser conquistada y suele resistirse en un inicio. Entonces la mujer está ahí y el hombre como que va dando vueltas alrededor de la mujer, como que la va supuestamente acechando, y la mujer en algún punto puede decir que no, pero después de decir que no, quizás puede decir que sí después. Entonces incluso uno a veces desde lo no verbal mira como, o sea, la persona está ahí y uno está diciendo, no miro, no verbal, no estoy dando una claro, no hay una respuesta, ¿no? Sí. De complicidad allí. Y estoy bailando con mi amiga y pero es como que no registraran eso, ¿no? No tuviesen esa lectura. Y además el alcohol, claro, sumemos el alcohol, ¿no? Y la dificultad para la lectura también corporal, ¿no? Desde nuestra propia historia de apego, nuestra historia también, el bagaje cultural del patriarcado, se juntan un montón de cosas ahí que... No, es complejo, sí. Bueno, en general yo creo que lo manejamos súper bien en grupo ese día. Efectivamente Joaquín ahí marcó un límite, yo también estaba como pendiente, mirando. En un momento también como que medio que eché a uno de los chicos. Pero es importante lo que dices tú, como también tener estos códigos, estos acuerdos, y como sociedad también. Siento que es súper importante el poder educarnos, el poder abrirnos a hacer las cosas de manera distinta, el poder empatizar y entender de que en el fondo estas como creencias con las que vengo, desde lo cultural, desde lo social, que muchas veces son como acuerdos tácitos, es como que pocas veces hablamos de estas cosas. Entonces lo importante que es discutirlo, conversarlo. Y lo difícil que es para las mujeres, muchas veces también hablando de eso, como situar un límite, porque hemos sido muchas veces educadas para, en el fondo, acomodarnos, para apaciguar. Calladita, claro. Calladita te ves más bonita. Calladita te ves más bonita, justamente. Entonces también como el tomar las riendas del límite y ponerlo muchas veces nos hace sentir que va a ser mal visto, que no es adecuado. Eso ha ido transformándose, pero además si tenemos una historia de trauma a la base, en donde justamente nuestra respuesta estuvo asociada a una respuesta que no fue una defensa activa, muchas veces nos quedamos en fondo un poco pegados en respuestas de supervivencia que en ese momento nos ayudaron a sobrevivir, pero quizás hoy, cuando ya somos adultas y estamos en un contexto donde sí podemos decir, basta, aléjate, nos puede ser difícil también accionar esa respuesta más activa de lucha o huida incluso. Sí, es interesante porque uno ve como un poco los mecanismos con los que uno viene. Sí, es interesante ver que uno a veces en cierto tipo de contextos, cómo uno responde al hecho de, bueno, estoy sintiendo en mi cuerpo que un límite se está transgrediendo, ¿cómo respondo a eso? Y ahí quizás como que le podemos dar ese tip a las personas que nos escuchan, como observen y siéntanse cuando estén en un contexto en el cual quizás se sientan incómodas y estén sintiendo efectivamente como este sentimiento de invasión, porque también es importante destacar que, y tú lo mencionaste en algún momento, la sexualidad es mucho más que el acto sexual, ¿o no? Mucho más y el trauma sexual es una transgresión y un traspaso de los límites. Sí. Y justamente hablábamos de la disociación antes. Entonces, si yo estoy en un contexto como el que estábamos hablando, es un proceso el poder como, primero, hacer un trabajo permanente de poder estar en el cuerpo
para realmente poder consentir y registrar mis límites. Porque si estoy en un estado de disociación o de mucha reexperimentación, no me va a ser tan fácil decir, esto que estoy sintiendo es una reexperimentación o es una transgresión actual porque no estoy cómoda. O justamente se me invalidó en esa sensación de me estás traspasando mi límite. Entonces, ¿cómo puedo aprender a ponerlo hoy? Entonces, el trabajo muchas veces tiene que ver del trauma sexual para poder también sentirnos más protegidas en el presente, es trabajar la presencia en el cuerpo, la interocepción, la conexión con las sensaciones, muy gradualmente, y también trabajar el consentimiento y los límites. Y para eso necesito saber qué necesito, cuáles son mis preferencias, ¿me gusta la pera o me gusta la manzana? ¿Cuál me gusta más? Necesito estar en contacto con el cuerpo y también, o sea, con lo que no me gusta, o sea, con lo que me gusta y con lo que no me gusta. Sí, tener bien claro como esas distinciones, ¿no? Discernir, aprender a discernir. También qué entornos me ayudan a sentirme más segura. Quizás de repente, claro, si ya tengo conciencia de que he vivido experiencias traumáticas o de abuso sexual y estoy en un proceso, quizás no exponerme hasta que quizás tenga mayor claridad de cómo establecer mis límites. Encuentro interesante ahí como retomando un poco el tema escorpiano, en este trabajo terapéutico de conectar con esto que está oculto, conectar con el trauma, con la sexualidad, llegar finalmente a este otro lado que tiene Escorpio que nos conecta con la capacidad de expresar el poder personal, que se da mucho a través del cuerpo, se da mucho a través de un cuerpo que efectivamente tiene la vitalidad restituida o está en proceso de restitución de su vitalidad y también de tener esta capacidad de colocar límites, porque Escorpio también nos habla mucho como Escorpio está regido por Marte, o sea, su regente antiguo es Marte y su regente moderno es Plutón. Está regido por 2 planetas. Y Marte tiene este componente de ser un planeta que nos conecta con la supervivencia, que nos conecta con los impulsos, el deseo, impulsos primarios. Y en esos impulsos primarios aparece una emoción que ha sido también muy mal entendida o poco conversada también, o poco reflexionada, que es la rabia, ¿no? Y la rabia aparece cuando efectivamente se transgreden mis límites. Entonces aquí Escorpio también nos ayuda a entender el poder que hay en ocupar y gestionar bien una emoción como la rabia. Claro. Como decir, bueno, la rabia no es mi enemiga, mi cuerpo no es mi enemigo, estas emociones difíciles no son mis enemigas, aprendamos cómo a gestionarlas y ocuparlas bien para efectivamente sentirme con la capacidad y el poder de colocar límites, de sentirme de nuevo soberano, ¿no? En mi territorio yo hablo mucho de la soberanía corporal, de reconectar con el territorio, el cuerpo. Esto de mi cuerpo es mío, mis decisiones, mi libertad, ¿no? Y ahí quizás para ir cerrando un poco esta conversación tan interesante que hemos tenido y agradecerte a ti también por este espacio, por abrir este espacio, esta conversación. Esto del consentimiento, ¿no? Con lo que tú trabajas, sexualidad consentida. Qué importante que es el consentimiento en trabajo con trauma y aplicado también a quizás otros ámbitos de la vida, nuestras relaciones de pareja, nuestros vínculos más cercanos, en esto que hablábamos recién de poder movernos en la vida con esta sensación de liderazgo corporal. Me siento de nuevo como cómoda y empoderado en mi cuerpo, físico, emocional, mental. Bueno, hartas cosas. A mí me gusta el concepto que se ocupa harto también experiencia somática de agresividad saludable. Sí, pues. Y que en el fondo tenemos emociones básicas y para algo están, ¿no? Y también se puede distinguir entre la rabia y lo agresivo violento, ¿no? Y que la rabia nos ayuda a marcar nuestro territorio, ¿no? A decir hasta aquí,
esto me molesta, o estos son mis límites, este es mi espacio, mi metro cuadrado. El espacio vital también, que se habla Por mucho. supuesto, Sí. a eso justamente me refiero, ¿no? Nuestro espacio vital, que puede ser, no sé, yo siempre digo que es una metáfora lo del metro cuadrado, porque hay quienes necesitan más, hay quienes necesitan menos. Sí. Pero claro, lo que simboliza en el fondo ese espacio vital, que justamente es lo que es transgredido en las situaciones de trauma sexual. Entonces, claro, la energía de la rabia, así como la del miedo. El miedo también nos ayuda a defendernos y a cuidarnos, salvo que sea un miedo paralizante o que en el fondo no pueda sentir seguridad. O sea, el estar segura no necesariamente significa que nos sintamos en seguridad. Claro. Entonces, aprender a sentirnos en seguridad es importante, porque si no el miedo, en el fondo, no distingue de cuándo sí y cuándo no, ¿no? Entonces, todas las emociones necesitan ser trabajadas para que tengan la expresión que necesitamos para la supervivencia, porque para eso están las emociones básicas. Sí. Y en ese sentido, cuán importante es poder reconectar con nuestros límites desde lo somático, ¿no? De sentir nuestros límites físicos, ¿ah? En nuestro espacio cuadrado cuál es, ¿no? O sea, a veces un trabajo con el hilo alrededor nuestro y cómo sentir este espacio, ¿no? Donde eso justamente fue lo que fue transgredido. Entonces, todo un trabajo con los límites necesarios en experiencias de trauma sexual y el consentimiento, como tú dices, para yo chequear mis límites, bueno, necesito, o sea, para poder consentir, necesito también estar en conexión con el cuerpo. Y justamente a veces las personas que han pasado por experiencias traumáticas o sienten demasiado o sienten muy poco. Entonces ese trabajo con el sentir que nos ayuda a poder estar en contacto con las sensaciones para decir, esto está bien para mí, esto sí, esto no, o esto quizás tal vez, o necesito más tiempo para saber si es un sí o si es un no. Yo siempre digo que el consentimiento es somático. Entonces necesitamos estar en conexión con el cuerpo para poder consentir. Y ese es el trabajo que también vamos realizando y llevándolo a todo ámbito, no solamente al trabajo de lo sexual, sino que también, ahora que nosotras estamos conversando, de alguna manera nos estamos respetando, ¿no? Consintiendo, es decir, tú me estás escuchando, me estás dando ese espacio, ¿no? En general yo creo que hoy en día tendemos mucho a las interrupciones también. Entonces, ¿cómo llevamos también el consentimiento a nuestras conversaciones cotidianas? O también a cuando entramos en contacto físico, desde saludar a alguien, cómo abordamos a esa persona, el espacio de la discoteca, del metro cuadrado, tener a alguien aquí, sentir que está invadiendo tu territorio, ¿no es cierto? Sí. Entonces también pensemos no solo cómo nos transgreden nuestros propios límites, sino que estar atentas, atentos, atentes a también los espacios personales, desde pensar distinto hoy en día, que nos cuesta tanto no polarizarnos en nuestro país ahora con todo lo que está pasando a nivel político, cómo poder tener también el consentimiento presente cuando tenemos conversaciones con personas que piensan distinto. Entonces lo podemos llevar a múltiples áreas de nuestra vida, ¿sabes? Y también incluso poder, yo digo, el ejercicio de en un día como tarea de estar presentes en nuestro consentimiento en las conversaciones y también a nivel corporal. Si siento que quizás estoy pasando a llevar el cuerpo de alguien o si estoy sintiendo que alguien pasa a llevar mi cuerpo en el cotidiano. Empezar a hacer ese registro y ver de qué me puedo dar cuenta cuando hago ese trabajo. Sí. Qué interesante. Sí. Y una última cosita, perdón, que no quiero que se quede en el tintero, que pensando en todo lo que tú has traído de Escorpio respecto al tema de los límites, del territorio, pero también esto de la sexualidad, el goce, el placer en la vida, de que cuando trabajamos con esta de las profundidades, lo traumático, lo doloroso, también nos encontramos ahí a ir en lo oscuro como con los recursos, decíamos al inicio, con lo vital, con la energía sexual en ese sentido de lo placentero. Yo siempre digo que el placer no solamente es un resultado de nuestros procesos de resignificación, terapéutico, de sanación, de renegociación, como los queramos llamar, de recuperación, sino que también es un antídoto para esos procesos. Entonces, mientras vamos trabajando para obtener cada vez quizás más energía vital, porque el trauma nos chupa mucho esa energía vital, en la medida que no lo integramos, se corta el flujo de vida, el río de la vida. Luego tratamos de volver a restablecer para sumar esa energía y que esa agüita no se vaya por otro sendero, metafóricamente. Y justamente ese proceso de conectar con el placer en el cotidiano
también nos hace sentir como en un estado del sistema nervioso y del cuerpo más expansivo. ¿Ah? Porque a veces lo que pasa con el trauma es que yo le llamo el 8 del infinito, sí, que es como ir, como la respiración, ir pendulando, ¿no? Entre inhalo, ¿no? Y exhalo y suelto, ¿no? Contraigo y expando. Sí. ¿No? Y el flujo de la vida, cuando está todo como más equilibrado, implica este movimiento. Ambas cosas son importantes. La tensión para activarnos, levantarnos en el día a día. Incluso el orgasmo tiene muchas veces de tensión y después, ¿no? Puede tener expansión. Tiene algo de dolor también. Placer y dolor como que se entremezclan un poco. Ah, sí, hay muchas personas que pueden disfrutar de lo doloroso también como algo placentero y erótico. O sea, no son cosas opuestas, pueden ir de la mano mientras sean consentidas y placenteras, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces también es como poder recuperar este flujo entre lo contraído que muchas veces está en lo traumático y estos espacios de placer que nos vienen a mostrar que a veces podemos soltar, que podemos estar en relajo. O muchas personas que están traumatizadas y se van al lado de la hipotonía, esto más abatido, lo depresivo, lo disociado. Y también necesitamos un poco la activación de la energía vital, ¿no? Sí. Ese es el proceso. Es un baile al final, ¿no? Es como una danza entre esto que dices tú, ese 8 infinito, ese río de la vida. Qué linda la conversación, me ha encantado, de verdad que me ha dado muchas luces también sobre estos temas que son importantes y que son tabú. Sí. Incluso hoy en día que es necesario hablar de esto. Y el doble tabú, digo yo, doble tabú de la sexualidad y del trauma sexual. Sí, pues es doble tabú, sí. ¿Cuál de los dos es más tabú, es más cuesta, ¿no? Todavía existen. Me acuerdo que, no sé, pues en mi familia, en mi casa, como que nunca, jamás se tocaron estos temas, ¿cachai? Entonces, importante como traerlos a la mesa, obviamente con educación, con consentimiento, con delicadeza. Y escuchándote me surge mucho también proceso escorpiano de regeneración. Esto de la expresión del trauma que muchas veces se da por síntomas, por efectos un poco como en el cuerpo que quedan como una memoria así que reverbera a través del tiempo, que muchas veces se siente difícil, pero que está esa capacidad innata en el cuerpo de hacer ese movimiento, ¿no? Conectar con ese movimiento de ir y venir, de mirar y sentir, de emocionarnos, resignificar. Y que al final es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Que no es algo que finalmente uno puede decir, bueno, llegué a este punto y como ya, me sané. O quizás sí, quizás hay momentos en los cuales uno tiene como estos, no sé, epifanías, eurekas, momentos, aha moments, lo que sea, samadhis, tienen muchos nombres, que uno puede sí efectivamente como resignificar cosas súper importantes, pero que ese movimiento ocurre toda la vida, ¿no? Y está muy ligado con ese proceso de regeneración escorpiana, de reconectar con la energía vital, con el poder personal, con esta capacidad de límites, de territorio. Así que yo estoy profundamente agradecida de esta conversación, Nicole, de tu lucidez para explicarnos estos términos y para poder conversar de este tema. Para mí fue súper nuevo, fue a ratos desafiante, pero siento que pudimos encontrar también este baile entre las dos. Y para la gente que nos está mirando, para nuestra audiencia, comentarles que Nicole es terapeuta y si alguien de ustedes quisiera también contactarla, la pueden buscar en Sexualidad Consentida. Cuéntanos, sí. Nicole, también en qué está y qué se viene, lo que estás haciendo. Gracias por eso. Bueno, Sexualidad Consentida en Instagram, donde también voy compartiendo todo lo que voy haciendo, desde talleres, docencia, clase, actividades, algunas gratuitas a veces, otras con costo, con valor. Terapia individual, terapia de pareja realizo. Y también hago cada tanto talleres grupales, estos mismos talleres que contaba, que surgieron en la PDI. Luego que dejé de trabajar en ese espacio, los llevé conmigo y los he ido puliendo con la experiencia y el propio acompañamiento de las personas sobrevivientes que lo han ido nutriendo, que me han ido dando su retroalimentación para irlo mejorando. También a veces hago talleres de yoga sensible al trauma para sobrevivientes, para trabajar desde el cuerpo.
Y hay talleres dirigidos directamente a la sexualidad para quien se sienta en ese punto de querer ir a hablar de eso, porque a veces sentimos que tenemos que hacer ciertos procesos antes de abrirnos al trabajo con la sexualidad. Claro, sí. Entonces hay distintos espacios dependiendo de las necesidades ahí de cada quien, y bueno, los podcasts también, de todas maneras. instancias de docencia que también son vías de entrada tanto para profesionales o terapeutas como para pacientes que quieran entender también más desde lo cognitivo, lo que les pasa en sus cuerpos, los procesos, que también a veces la información es poder y muchas personas quizás les puede ayudar también un trabajo en esa línea. Eso, buenísimo, buenísimo saber de todas estas múltiples talleres, actividades que tú estás haciendo. ¿Tú trabajas también solo con mujeres o también...? No, con cualquier persona que se identifique con el género que se identifique. Ya. Por supuesto que llegan más a la consulta sobrevivientes mujeres por 2 razones. Una, porque la cifra es mayor y también porque a los hombres en general les cuesta más consultar en salud mental y está mucho más invisibilizada y mucho más cifra negra de la violencia sexual hacia sobrevivientes masculinos, pero también acompaño, por supuesto que sí. Qué buena, buenísimo, sí, buenísimo. Bueno, también me imagino que puedes acompañar a la comunidad trans, diversidades sexuales también. Sexuales, sí. Sí, qué interesante el tema. Me quedaría 1000 horas conversando, pero... pero hay un tiempo para todo, ¿no? Sí, vamos a ir cerrando. Así que, Nicole, nuevamente agradecerte por esta conversación increíble. Ya saben, la pueden seguir en Sexualidad Consentida, donde ella comparte sus terapias, sus talleres y sus actividades. Y para ir cerrando, sí, la última cosita, en algún momento vi en tu Instagram que tú también trabajas con... creo que se llama Amelia. Ofelia. Ofelia. Sí. Ofelia. Sí, cuéntanos quién es Ofelia. Ay, sí, es muy importante. He ido a algunos congresos junto a Ofelia para presentarla. Trabajo con una ilustradora, Javi Ilustra, donde ella me ha ayudado a llevar ahí a algo visual a una persona, a una mujer que representa a sobrevivientes de violencia sexual, que obviamente, tiene un género, trata de ser lo más representativa posible, pero obviamente no lo es del todo. Vamos a tener que crear más personajes de a poco, pero paso a paso. Y representa a una sobreviviente que va compartiendo algunas publicaciones que yo realizo ahí en Instagram, experiencias que yo suelo escuchar de personas sobrevivientes y que es desde un lugar más amoroso, artístico, donde podemos quizás conectar con experiencias que nos son difíciles de poner en palabra, a través de una imagen, a través de una frase que Ofelia comparte y que tal vez nos ayudan a decir, me identifico con esto, o después personas sobrevivientes comparten algunos comentarios ahí en los mensajes, donde entonces podemos empezar a entretejer una red para que esto deje de ser tan tabú, como decías tú. Y próximamente, en un futuro, estoy trabajando para que Ofelia, sea un libro. Me encanta. Y que también ejercicios somáticos y todo sean expresados también a través de Ofelia en una ilustración, que nos ayude también a entrar en contacto con el cuerpo desde un lugar amoroso, respetuoso. Yo creo que el arte nos ayuda a resignificar un montón las experiencias difíciles desde algo como más luminoso. Sí. Entonces esa es la idea de Ofelia, así que les invito también a conocerla, y me han dado un montón de sugerencias a partir de desde hacer muñecas de Ofelia, recursos de Ofelia, y todo eso está en proceso, así que se vienen sorpresas interesantes en ese sentido. Me encanta, me encanta, sí. Bueno, ya saben también, existe Ofelia ahí para que la busquen. Próximamente quizás también tengamos un libro de la Nicole, así que estaría maravilloso eso. Y aprovecho entonces de despedirme, dar las gracias por escuchar este hermoso y poderoso capítulo. Recuerden que Escorpio y todo esto que conversamos el día de hoy, el trauma, la sexualidad, pueden ser temas que los abordemos desde una mirada, como dice la Nicole, que es compasiva, que es empática, que nos conecta también con estas lucecitas, esta capacidad de poder conversar, de poder dialogar, desde la suavidad, desde la ternura, desde el diálogo. Así que eso, les dejamos un beso grande y nos vemos en un próximo episodio para conversar de otros temas que tienen que ver con astrología somática y mucho más. Chao.